Yo empezaría por decirte que al final la salud pública es de las áreas más apasionantes, de las áreas que mayor trascendencia tienen en lo que es la medicina y sobre todo en la medicina moderna. Tendríamos que entender que al final, si bien hay acciones centradas en cada individuo y que tienen que ver cómo procurar la salud de manera individual, también es muy importante la salud de la colectividad. Y México tiene una gran historia y una gran riqueza en términos de lo que es su historial en la salud pública. Al final, en términos de dónde estamos hoy, hacia dónde tenemos que ir, es muy claro que hoy las enfermedades infecciosas han dejado de ser una causa de muerte como lo era hace 60 años. Es muy claro que hemos dado grandes avances en términos de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, hoy tenemos el gran reto de las enfermedades crónicas no transmisibles y tendríamos que entender que hace 60 años teníamos una tasa alta de mortalidad por enfermedades infecciosas y que hoy, si bien son de las principales causas de morbilidad, la realidad es que la mortalidad está sobre todo en las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Y así encuentras los infartos agudos, encuentras la diabetes, encuentras los tumores, encuentras también ya la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y ese es un buen parámetro. Por ejemplo, si hablamos de salud respiratoria, es fundamental que al final visualicemos que mientras hoy tenemos 20,000 casos nuevos, 23,000 casos nuevos de tuberculosis cada año, ya tenemos 23,000 defunciones por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y que en los siguientes años la enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a matar cada vez a más personas. Si tú ves el crecimiento que ha tenido la diabetes, los tumores y los infartos en los últimos 25 años, vas a ver un alza creciente de estas defunciones. Y pongo este ejemplo de la salud respiratoria como un tema fundamental, porque al final eso te demuestra que si no puedes ignorar y no puedes dejar de lado la atención de pacientes con tuberculosis, que es una prioridad en materia de salud pública, que tienes estos 23,000 casos nuevos cada año, tampoco puedes dejar de lado ya lo que está siendo un problema, que son las 23,000 defunciones por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene que ver con intervenciones globales. 90% de estas defunciones por EPOC son como consecuencia del tabaco, y otro porcentaje importante donde todavía la mujer está cocinando con leña. Hoy, de acuerdo a las cifras del 2016, fallecen más mujeres por enfermedad pulmonar obstructiva crónica que por cáncer cervicuterino y cáncer de mama juntos. Es decir, tenemos que poner el énfasis en este abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles y también centrar mucho lo que sería la importancia que tiene el primer nivel, retomar la importancia que tiene el primer nivel. Y creo que en esta administración sí hay un antes y un después en términos de la infraestructura de primer nivel. Con el surgimiento del sistema de información en crónicas, hemos podido visualizar dónde están las áreas de oportunidad y dónde tenemos que hacer una mejor gestión de los recursos, que siempre en términos de salud se hablan de que son escasos, pero al final hay recursos que bien aplicados, bien direccionados y sobre todo con una toma de decisión basada en la evidencia contundente y fuerte, es donde lo tenemos que canalizar. Y te pongo algunos de los datos que tenemos. Hoy sabemos que tenemos 1,700,000 pacientes que han sido diagnosticados con una enfermedad crónica no transmisible y que en los últimos 6 meses solo hemos dado consulta a 1,000,000 de ellos. Es decir, el 40% de los pacientes los estamos perdiendo una vez que los diagnosticamos. Tenemos que investigar cuáles son las causas que hacen que un paciente no venga o no regrese, y puede ser desde que no se sintió bien atendido, desde que no se sintió que le dimos el medicamento, de que no se le hicieron las pruebas diagnósticas, a muchas otras causas, pero tenemos que indagar más en esto. Otra parte importante es visualizar las diferencias que existen en cada entidad en términos del número de pacientes con enfermedades crónicas que están viendo. Y te pongo algunos datos duros. 1 de cada 10 pacientes se está siendo atendido en el estado de Guanajuato. De estos 600,000 pacientes que tienen diabetes, 70 y tantos mil son vistos en el estado de Guanajuato, que tiene 5,5 millones de habitantes.
mientras que la Ciudad de México, que tiene 9 millones de habitantes, estamos encontrando que tiene aproximadamente 40,000 pacientes diabéticos que son atendidos. Es decir, no hay una correlación. Y si aún analizamos dentro de Guanajuato, uno pensaría que en León sería la ciudad donde más número de pacientes están siendo atendidos por el número de habitantes que hay, y no es así. León atiende la mitad, 7,000 pacientes diabéticos, de los que atiende Irapuato, de los que atiende Celaya, por ejemplo. Es decir, también tenemos que hacer una revisión profunda de la infraestructura en el primer nivel, donde hoy hay un contraste importante. El 70% de nuestra población está en área urbana, mientras que el 70% de nuestras unidades de primer nivel están en área rural. Es decir, hoy tenemos que fortalecer más la estructura del primer nivel en área urbana con sistemas integrales en términos de dotación de servicios básicos de prevención, de promoción de la salud en estas unidades de primer nivel, y es el cambio que creo que se va a dar en la medicina del sector público en los siguientes años. Otro tema fundamental son las adicciones. Hoy en México se vive un debate hacia si la legalización de la marihuana o de algunas drogas ilícitas como tal. Yo parto del hecho de que para primero legalizar cualquier cosa tenemos que ver si las drogas lícitas como tal estamos siendo, si están teniendo buena regulación como tal. Y te pongo de manera muy clara alcohol y tabaco. Hoy hay diversas regulaciones y diversos reglamentos que te hablan de que está prohibido la venta de alcohol y tabaco a menores de edad, y sin embargo las encuestas nacionales de adicciones, si algo te señalan es que cada vez nuestros chavas y chavos están teniendo acceso a más temprana edad a estos productos. En el caso del tabaco es muy claro que nuestras chavas y chavos están empezando a fumar a más temprana edad y cada vez a mayor cantidad. Quiere decir que a pesar de que exista regulación para que no tenga acceso los menores de edad a estos productos, están teniendo acceso como tal. La pregunta sería, ¿qué va a haber de diferencia si en el tema de la legalización de la marihuana vamos a poder tener éxito en que no tengan acceso estos menores de edad? Algunos me van a decir que sí, porque se van a establecer las regulaciones. Bueno, las regulaciones están, pero si no se cumplen y los chavos tienen acceso hoy a alcohol y tabaco, ¿cuál va a ser la diferencia real para que desde el punto de vista de regulación sanitaria, tanto por autoridades locales, autoridades jurisdiccionales, autoridades estatales, autoridades federales, no tengan acceso a estos productos los menores de edad? Más allá de las implicaciones que pueden tener en términos de los efectos que pudieran tener en la salud, lo primero podríamos discutir si hoy alcohol y tabaco están siendo bien regulados o no, antes de entrarle a otro debate. Y yo creo que eso también es un debate que se tiene que ventilar en la salud pública, y donde al final los salubristas somos quienes tenemos que poner muchos de estos elementos sobre la mesa, más allá de las implicaciones fisiológicas, neurológicas, etcétera, etcétera, que pueden tener. Y pongo este caso porque la marihuana es muy claro, o la cocaína, o la amapola, o cualquiera de estas drogas ilegales hoy en día, es muy claro que cuando tienen efectos en términos de adolescentes, donde todavía no tienen su madurez neurológica como tal, los efectos son más severos como tal. Y por eso el tema de regulación sanitaria va a ser un tema importante desde el punto de vista de la salud pública en los siguientes años. Lo estamos viendo también en términos de lo que es la Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, donde al final hay que decirlo, se han dado los pasos para imponer regulaciones en términos de política fiscal, política regulatoria. Ya hay evaluaciones que nos señalan que, por ejemplo, el etiquetado nutrimental no está cumpliendo con su función y que tenemos que revisar y retomar como tal. Y al final creo que este tema del abordaje de estas enfermedades crónicas no transmisibles, como con los de las adicciones, va a ser lo que en los siguientes 30 años se esté debatiendo y se esté estableciendo políticas públicas en materia de salud pública como tal. Y otra parte fundamental tiene que ver con la gran riqueza que tiene la multidisciplinaridad desde el punto de vista de la salud pública.
Cada vez es más importante el hecho de señalar que en salud pública las individualidades pesan muy poco y solo el trabajo en equipo de un sector amplio de diversas disciplinas tiene que ver. Y lo ves en el tema de sobrepeso, obesidad, diabetes de manera muy clara. No solo es el médico que trata al paciente, sino tiene que ver también el personal de enfermería, de trabajo social, de nutrición, de psicólogos, de activadores físicos, etcétera, etcétera. Hasta de ingenieros, te diría, los temas de movilidad en las ciudades son fundamentales. De nada sirve que le digamos a la gente que tenga que realizar actividad física si no tenemos los espacios adecuados para que realice esta actividad física. Yo creo que al final ahí todavía tenemos que intensificar esfuerzos para el trabajo desde el municipio como tal, ¿no? Desde las comunidades. Yo creo que también el concepto de salud pública cada vez es más entendido y comprendido por la sociedad, y lo ves en diversos temas. Ejemplo, las enfermedades transmitidas por vector que afectan pues, a la mayoría de las entidades de nuestro país. La gente sabe muy bien qué tiene que hacer y qué protegerse cuando de repente empieza a ver en las noticias un incremento de casos de dengue, por ejemplo, de chikungunya o de zika. Algo que ha pasado en esta administración y que ha sido bastante exitoso es que al final hubo un redireccionamiento de lo que son los recursos, o sea, no hubo más recursos para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector, pero sí hemos tenido mejores resultados porque hemos sabido gerenciar los recursos y sobre todo darle más énfasis a las acciones de prevención y promoción de la salud, al involucramiento de las autoridades municipales en las acciones de saneamiento básico, al hecho de considerar la participación ciudadana como algo fundamental para disminuir el número de casos, y nosotros también para tener una acción más preventiva y focalizada en las áreas de riesgo, en vez de llegar a tratar de atender o contener algunos brotes como tal. Es muy claro que cuando tenemos un brote nos va a costar más el hecho tanto desde el punto de vista de recursos financieros como de recursos humanos como de trabajo, nos va a costar más contener un brote que el evitar que se presenten estos brotes. Entonces creo que ahí es claro la parte de cómo la sociedad lo puede ver. Lo hemos visto también en los casos de influenza. Tenemos que romper resistencia también en términos de la percepción que el propio equipo de salud de repente tiene como acciones ante acciones fundamentales, y que es muy claro que la gente que nos fallece por influenza es la gente que debió de haberse vacunado y que no se vacunó en tiempo, porque a lo mejor hay una percepción errónea en términos de la eficacia de la vacuna. Creo que esas son el tema donde tenemos que poner énfasis como tal. Y yo te diría la otra parte, creo que hay un dicho popular de manera muy clara que yo agregaría algunas cosas. La realidad es que la salud, el aire y la libertad solo se valoran cuando se pierde, y la gente sabe que hoy, por ejemplo, estamos teniendo cada vez más cerca de nosotros gente que ya tiene sobrepeso, obesidad y diabetes, y que vemos las complicaciones que puede tener, que cada vez vemos cómo también gente está teniendo infartos a etapas más jóvenes, cómo vemos también que en términos de nuestros estilos de vida o la calidad de vida que tengamos va a ir directamente relacionada con las patologías que están afectando a los mexicanos, y por eso es importante este concepto amplio de salud pública, y que al final tiene que ver, más allá de las acciones que se realizan en una unidad médica, tiene que ver también con estas acciones que se hacen desde el punto de vista de la sociedad en diversos ámbitos, y que parten hasta de cómo nos estamos alimentando, qué tipo de actividad física estamos realizando, qué tipo de adicciones tenemos, si le estamos metiendo algo a nuestro cuerpo o no, que tiene que ver también cómo nos relacionamos con los demás, cómo manejamos el estrés, cómo me llevo con mis compañeros de trabajo, con mi esposa, con mis hijos, cómo me relaciono con el medio ambiente, cómo cuido mi entorno, cómo cuido mi medio ambiente, y eso empieza desde cómo cuido mi vivienda, cómo cuido mi calle, cómo cuido mi colonia, cómo cuido mi municipio, cómo cuido mi ciudad, cómo cuido mi entidad, cómo cuido mi país, y cómo tenemos una riqueza de recursos naturales que tenemos que saber aprovechar. Ejemplo, tenemos que incidir en que la alimentación de nuestra gente sea cada vez más con el consumo de productos de origen natural que sean característicos de nuestra región,
Y por ejemplo, también hemos desperdiciado un bono geográfico que tenemos en términos de que somos uno de los países con mayor riqueza en litorales, con mayor abundancia de pescados, mariscos, etcétera, y sin embargo el consumo per cápita de pescado es de los más bajos a nivel mundial, cuando tenemos al alcance todos estos productos. Entonces creo que esa es una parte fundamental también de lo que tenemos que priorizar, ¿no? Mira, yo desde niño tuve claro que quería ser médico, ¿no? Si bien mi padre es médico o fue médico, al final, más allá de eso, pues yo de niño nunca quise ser policía o bombero. Quizá en algún momento de mi vida quise ser futbolista, pero tenía muy claro que yo quería ser médico. Y dentro de la medicina también tenía muy claro que yo quería ser pediatra. Las circunstancias que yo creo que inciden en cada una de las vidas y las oportunidades que también muchas veces pasan por la vida y que si no las tomas ya no regresan. Al final te diría, justo cuando yo estaba en área hospitalaria, estaba en el hospital de Gabriel Mancera del Seguro Social, pues ahora sí que en Los Cuneros y en el área de pediatría. Yo veía que al final tenía muchos niños que llegaban con enfermedad diarreica, con infección respiratoria, que los sacábamos de estadios graves en términos de su padecimiento, que podíamos evitar el fallecimiento por una enfermedad diarreica aguda, etcétera, etcétera, pero que al final el niño a los 2 o 3 meses regresaba de nuevo con otro problema mayor, porque no le cambiábamos su entorno, no le cambiábamos la parte que tenía que ver. Entonces desde ahí ya a mí me quedó muy claro que las acciones en salud pública, si bien no tienen esa parte de gratitud de la relación médico-paciente como tal, sí tienen un impacto mayor en términos de las vidas de las personas y de la salud de la población. Y te pongo ejemplos claros que a mí me tocó participar junto con muchos otros salubristas como tal, ¿no? Por ejemplo, la llegada de cólera a nuestro país en la década de los 90 fue una gran oportunidad, porque a través de eso hubo se establecieron políticas públicas para la contención de las enfermedades diarreicas agudas. Y si bien el cólera era un problema que afectaba más a mayores de edad, al final teníamos en aquel momento, en 1990, había 14,000 niños menores de 5 años que fallecían por una enfermedad diarreica aguda. Gracias a todo el proceso de capacitación, de modificación de lineamientos o de criterios que se establecieron para la atención de las enfermedades diarreicas, para la prevención de las enfermedades diarreicas con las medidas higiénicas, con la aplicación de estas, a los 4 años, en 1994, las defunciones de menores de 5 años se habían reducido a más de la mitad, menos de 7,000 defunciones en 1994 por enfermedades diarreicas agudas. Ahí queda muy claro el impacto que las acciones de salud pública pueden tener. Y hubo todo un abordaje alrededor de esto, donde por ejemplo fue claro ir a preguntarles, estudios que hicieron el doctor Gis Cafré, en términos de ir a preguntarles a las madres que habían perdido un hijo hasta 6 meses después por una enfermedad diarreica o una infección respiratoria aguda, y cómo se vencían algunos creencias que teníamos en el sector público de la salud en términos de señalar que los niños fallecían porque no llegaban a los servicios médicos, y nos dimos cuenta que el 70% habían acudido al médico antes de fallecer, es decir, habíamos perdido oportunidades como esto, y hubo toda una gran estrategia de prevención, de promoción de la salud, de concientización de la misma población, donde le decíamos a las mamás que si su hijo tenía una enfermedad diarreica, demandaran el ABC de las diarreas, que era alimentos, bebidas constantes y consulta oportuna ante signos de deshidratación. Y hubo también todo un abordaje en términos del vidasuero oral y cómo se les decía a las mamás que en caso de no tenerlo, de desarrollar de manera muy clara, sobre todo para poblaciones rurales, su propio suero a través de mezclar azúcar con sal y con agua en un momento dado para estar hidratando de manera constante al niño, y cómo también
la creencia de que ante una enfermedad diarreica tenías que dejar de alimentar a un menor de edad o a un adulto, pues también se rompieron todas esas creencias y hubo un cambio en términos tanto de la salud pública en la prevención y atención de las enfermedades diarreicas agudas. Y te diría que eso fue lo que a mí me marcó en un momento dado. Y ahora te puedo decir que soy el más convencido de que del impacto que tienen las acciones de salud pública. Soy el más convencido en términos de cómo, cuando se sabe trabajar en equipo y cuando tenemos un gran equipo en términos de salud pública, somos capaces de lograr retos importantes para nuestra población. Ejemplo, en esta administración logramos certificar la eliminación de la oncocercosis, certificar la eliminación del tracoma como tal, y no es el trabajo propio de esta administración, sino el trabajo que hemos venido recuperando, y por eso, aparte de decir trabajo en equipo, tiene que ver mucho con la parte de continuidad de las acciones y de las políticas públicas en materia de prevención y atención de enfermedades. Los que trabajamos en salud pública sabemos y tenemos muy claro que uno, cuando llega a cualquier posición donde nos toque, uno tiene que saber recuperar el trabajo de la gente que nos antecedió, respetar el trabajo y la toma de decisión que ellos tuvieron para poder obtener avances, porque esa es la historia de nuestro país. Y mira, hoy, por ejemplo, en el ámbito académico, hay conceptos que se discuten de manera frecuente en la Academia Nacional de Medicina, en las reuniones de conferencias sobre medicina veterinaria, sobre conferencias que se discuten por ejemplo, de odontología, etcétera, donde se habla mucho del concepto de una salud. En la práctica real, por lo menos desde hace más de 100 años, ¿no?, los salubristas mexicanos han trabajado de manera clara ese concepto de una salud. Y te pongo el caso de la vacunación antirrábica canina. Nuestro personal de salud, que tiene fundamentalmente que atender a personas en nuestras unidades de salud, tenemos campañas nacionales donde al final salimos a vacunar perros para proteger a los perros y a la vez proteger la salud de nuestra gente. Hoy, cuando hablamos de atención integral, tenemos muy claro que cualquier paciente que tenga diabetes debe por lo menos recibir una consulta odontológica o de estomatología en el primer nivel para identificar si no tienen una infección periodontal o una gingivitis que pueda en un momento dado complicar o no permitir que tenga en control sus cifras de glucosa. Es decir, hay un abordaje, o debe de haber un abordaje integral en términos de la atención de la salud de las personas, y creo que eso ha sido fundamental para nosotros, el entender, comprender y saber que uno tiene que aportar lo mejor de uno para poder dejarle un legado a los que nos van a suceder en términos de poderle dar continuidad a las acciones. Eso es clave en salud pública, y la gran importancia que tiene es que también, si tú ves en los últimos 50 años, la realidad es que la estabilidad en términos de nuestros secretarios de salud ha sido clave, y que inclusive la convivencia, la fraternidad que se ven entre los exsecretarios de salud cuando tú tienes la oportunidad de verlos, es porque sabe que cada uno le tocó vivir un momento en la historia de la salud pública y que cada uno ha tenido avances y logros que nos han permitido hoy tener uno de los sistemas de salud públicas más importantes a nivel mundial, independientemente de que tenemos áreas de oportunidad siempre para mejorar. Mira, yo te diría que es claro que uno debe tener una filosofía de vida. Y lo primero que yo he dicho y lo he compartido con mis colaboradores es, uno no sabe cuando toma cualquier responsabilidad si va a durar un día, una semana, un mes, un año, lo que sea. Al final uno tiene siempre que venir de buenas, ¿no? Tiene que venir siempre con una cara amable en términos de lo que va a realizar, convencido de que al final la actitud que uno tenga tiene mucho que ver, ¿no? Pasamos mucho tiempo hablando de salud pública y entendiendo la salud pública, y entonces se convierte pues en el espacio donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, y lo tenemos que disfrutar, entendiendo que también hay momentos de tensión, que tenemos que saber tomar decisiones para poder pues no sé,
actuar, por ejemplo, ante una situación de emergencia epidemiológica o ante un desastre natural, que somos los primeros que tenemos que conservar la calma y saber qué hacer y qué decisiones tomar. Pero también es muy importante el ámbito personal, y en el ámbito personal pues uno tiene que darse tiempo y espacio para convivir con la gente cercana a uno. Creo que es muy importante el espacio que uno se dé para poder disfrutar de su familia. Yo, parte de los momentos que más me reconfortan y me llenan son los que puedo tener convivencia con mi hijo, con mis sobrinos. Al final yo disfruto mucho de jugar fútbol y de jugar tenis. Y creo que soy un afortunado porque todavía he podido jugar fútbol con mi hijo y mis sobrinos en el mismo equipo, y entendiendo que al final ya no los alcanzo a la hora de correr, pero sí puedo tener a lo mejor la tranquilidad en términos de saber hoy que el balón tiene que correr más que lo que corre uno, y eso también le da. Y creo que el hecho de poder disfrutar de algún tiempo de poder jugar con ellos me ha reconfortado mucho. Sigo practicando el fútbol, sigo practicando tenis de manera constante. Trato inclusive de no llevarme los problemas de la oficina a mi casa, y trato también de tener un espacio para disfrutar de mis amistades, convivir con ellos y tener esta posibilidad en la medida de lo que nos permite el servicio público. También disfruto mucho de viajar, como buen sagitariano. Disfruto el viajar, disfruto conocer otros lugares, disfruto conocer otras culturas, y eso también lo permite enriquecerse a uno y darse cuenta de cómo al final siempre pues en las diversas culturas siempre hay aprendizajes o lecciones que son muy claras que uno puede llegar a aplicar de donde uno es originario, ¿no? Y yo creo que eso también te permite conocer y te permite crecer como ser humano, y crecer en el ámbito personal, en el ámbito social y también en el ámbito laboral. Creo que esa parte es clara. Y ya en el día con día, por ejemplo, yo disfruto mucho de comer con colegas míos, con gente con los que compartir el pan y la sal. Más allá del momento agradable, siempre les aprendes en términos de lo que les ha tocado vivir, de lo que te dicen que hicieron ante alguna situación. Y creo que esa es una parte importante de poder escuchar lo que algunos de nuestros grandes salubristas te cuentan o tienen como experiencia. Y yo, por ejemplo, eso es algo que cuando uno conoce la historia de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, ¿no? Y cuando uno habla de cómo surge la Sociedad Mexicana de Salud Pública, cómo un grupo de amigos se juntan con la idea de poder compartir estas experiencias, esta situación, y cómo se plantea inclusive la reunión anual como un espacio para poder confrontar, debatir, discutir entre colegas, entre amigos, las posibilidades de mejorar en términos de la salud pública de México. Y creo que cuando se respeta el que siga habiendo esta reunión anual como este espacio de diálogo, de discusión, de entendimiento, de compartir, y sobre todo lo más importante desde un ámbito multidisciplinario, como lo decía, es muy claro que uno crece mucho como individuo. Mira, yo te diría, te daría 4 de ellos. 2 de libros, una de una letra de una canción que me encanta, y una de una enseñanza de mi padre que me dio hace muchos años. En términos de el libro que yo creo que más me ha marcado y que he leído varias veces es El Quijote de la Mancha. Y hay una frase que en algún momento de mi vida, cuando yo era estudiante en la universidad, venía a mí a cada rato, ¿no? Porque me acuerdo que había una universidad convulsa en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo era consejero universitario de la Facultad de Medicina, y en su momento pues no era agradable el encontrarme con desplegados o con notas en los periódicos señalando algunas cosas personales que hacían referencia simplemente por el hecho de tener una visión diferente a otros universitarios, ¿no? Y me acuerdo mucho esa frase que decía Don Quijote: Sancho, dejad que los perros ladren, significa que cabalgamos. Al final es muy importante que tienes que seguir haciendo las cosas de acuerdo a tus convicciones, de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a tus conocimientos, y de acuerdo sobre todo
a lo que está en ti poder desarrollar. La segunda es de una letra de una canción, toda la letra me encanta. Te diría que hay dos canciones que me gustan mucho, pero una se llama La vida sigue igual. Y creo que los que trabajamos en el sector público es muy claro, ¿no? Que al final te dicen, pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás, y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los mejores, los demás se van. Creo que eso también es muy claro. Al final, en términos de tus filias, siempre los amigos son muy pocos y siempre tú sabes que están ahí cuando en un momento dado los necesitas, y tú sabes que inclusive puedes no buscarlos y ellos van a estar ahí como tal, y eso es algo que también me gusta mucho, y toda la letra es de las que es la canción que más me gusta, ¿no? Porque también habla en una parte que dice siempre hay por quién vivir, por qué soñar, etcétera, etcétera. Entonces esa canción a mí me gusta mucho. Y la enseñanza que me dio mi padre hace mucho tiempo, me dijo un día cuando platiqué con él respecto a una posición que me estaban otorgando en el ámbito de la regulación sanitaria. Yo le transmitía un poco los miedos en términos de a lo que me iba a enfrentar. Yo estaba bastante chavo. Y él me decía, mira hijo, en la vida todos podemos tener un precio. Tú ponte el tuyo tan alto para que nunca pierdas la oportunidad de ver a los ojos y de frente a la gente, ¿no? Esa es una de las enseñanzas máximas. Y hay otra que no es de Voltaire, que es de un libro que se llama Los amigos de Voltaire, y que dice que podré no estar de acuerdo en lo que dices, pero defenderé a muerte el hecho de que lo digas, ¿no? Esa es también 4 de las frases que más me marcan, o de las citas que creo que son importantes y que tratan también de reflejar un poco lo que hago en la vida.